Buenos días traders, ¿cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros analizando el euro dólar. Como podréis comprobar en mi monitor, sí, bueno, buenos días es casi una metáfora, una muletilla. Como podréis comprobar son las 12:30 de la mañana, hora española. Y pues bueno, os traigo un análisis una semana más del euro dólar. Como suele ser costumbre, ya sabéis que aquellos que escucháis estos análisis más detenidamente, pero sobre todo pensando en los nuevos, que el análisis se divide en dos partes. Un análisis con una parte fundamental y otra parte con un análisis técnico seguido de unas conclusiones del vídeo. Así que pues vamos a ello. Como he dicho, pues empezamos con la parte fundamental. Esta semana las noticias de la Unión Europea escasean, por no decir que no hay ninguna. Solamente tenemos una mañana, bueno, no, ni siquiera mañana. La tenemos el martes, que es sobre Alemania, sobre el sentimiento del CEU de Alemania, que bueno, realmente es un dato importante, pero sobre todo afecta a las bolsas, ¿no? Porque son las expectativas de los empresarios alemanes. Sin duda alguna, pues estas previsiones se reducen, no significa que haya una depreciación del valor del euro, pero tampoco nos dan excesivas noticias, puesto que si fuera acompañado, por ejemplo, de un dato de PIB a lo largo de la semana o de un discurso o de algún statement del Banco Central Europeo, pues sí podría adelantarnos información, pero esta semana al no haber apenas noticias por parte del Banco Central Europeo o por ningún país europeo importante, pues yo creo que cae en saco roto, ¿no? Por parte del dólar, pues la verdad es que tenemos bastantes noticias, entre ellas pues el propio martes, como estaba comentando, tenemos las aperturas de trabajo hold, pero son del mes de agosto, por lo tanto, pues bueno, yo creo que el mercado ya las da por descontadas, sobre todo teniendo en cuenta que la semana pasada pues tuvimos las nóminas no agrícolas y esto pues sin duda alguna tiene mucho más efecto debido a la inmediatez y cercanía al mismo. Por otro lado, pues el miércoles tenemos noticias del CPI, yo creo que es importante, del mes de septiembre, aunque estemos en octubre, pero bueno, llevamos 10 días del mismo. Y yo creo que es importante sobre todo porque aumenta, ¿no? Y me diréis, bueno, ¿y esto del CPI qué es? Pues bueno, pues es el coste de la producción industrial. Y al final, pues un aumento del coste de la producción industrial, pues afecta a todos los factores socialmente al alza, es decir, al final, si la producción se encarece, todo se encarece y por lo tanto, pues bueno, de ahí luego vienen los famosos datos de inflación. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que luego, pasadas unas horas, hay unos meeting minutes de la FOM, pues yo creo que se van a dar datos importantes, puesto que todavía no sabemos nada del tapering ni de cuándo ocurrirá. Teniendo en cuenta estos datos y teniendo en cuenta que ya han tenido un fin de semana para reflexionar sobre los datos bueno, digamos, de la semana pasada, de lo que vimos de las nóminas no agrícolas, pues bueno, yo creo que puede ser muy interesante. Por otro lado, tenemos el jueves tenemos las peticiones de desempleo, que se mantienen iguales, el PPI pues, se mantiene más o menos estable y por último el viernes pues tenemos noticias de menos importancia como son las ventas retail, aunque pues estas pasan a terreno negativo, ¿no? Lo cual es sorprendente puesto que, digamos, no sé, Estados Unidos, pues en teoría va bien, el empleo va bien, incluso están teniendo un exceso de ofertas de trabajo, es decir, que realmente les faltan trabajadores, por lo tanto se entiende que si todo el mundo está trabajando, se entendería que hay un consumo por lo menos mínimo y no lo está viendo. Entonces, bueno, ahí es donde no es un dato importante, pero cualquier economista y a cualquiera que lo analice, pues dice, oye, ¿cómo puede ser que estando todo el mundo trabajando y teniendo unos buenos salarios, las ventas caigan? Dicho esto, y teniendo en cuenta, como podéis ver, que el único día importante a mi juicio, puede ser el miércoles, ¿no? Por el CPI y por los minutos de la FON, y por otro lado, en parte, el jueves por las peticiones de desempleo y el PPI de Estados Unidos, pues yo creo que marca un terreno claro. El euro se va a mantener estable, debido a que si no hay noticias que lo empujen hacia un lado o hacia otro, pues tampoco debería de cambiar mucho su dirección. Y por parte del dólar, pues yo creo que vamos a tener una semana, no os diría que mala,
o sea, no os diría que mala, pero yo creo que el que esté todo estable o incluso que haya perspectivas de que el mercado retail caiga, sin duda alguna no favorecen al dólar. Y esto pues de una manera o de otra, y también teniendo en cuenta la gran subida que ha experimentado el mismo durante estas semanas, pues a lo mejor es una famosa de estas semanas de corrección después de un gran movimiento. Y es más, con estas noticias fundamentales, pues no me extrañaría. Por otro lado, pues ya si vamos a lo que es el apartado técnico, si os dais cuenta, la semana pasada hizo un movimiento, ¿no?, de corrección, ¿no? Estábamos aquí, parecía que había querido rebotar, pero al final acabó cayendo. Esto ocurrió, pues bueno, pensando sobre todo en que la semana pasada pues teníamos esas noticias de las nóminas no agrícolas y de los salarios no agrícolas. Entonces, en este caso, tenemos pues una semana en la cual nos encontramos justamente debajo de la resistencia, que yo creo que esta resistencia la ha roto demasiado rápido, porque si os dais cuenta había un muy buen rebote y que durante el jueves, incluso el viernes, ¿no?, que es el día de las nóminas no agrícolas, pues la llegó a romper, y no me extrañaría que esta semana, debido a lo que os he dicho, al efecto de corrección, volviéramos a ver al euro dólar moviéndose dentro de esta zona de juego. Como ya comentábamos la semana pasada, esta era la zona de juego más importante que teníamos en el corto y medio plazo, y no destacaría, o por lo menos a mí no me extrañaría que volviéramos a ir al alza. De hecho, si utilizamos la estrategia que utilizamos pues durante todas estas pasadas semanas, ¿no? Porque si dijéramos, bueno, si pensábamos que fuera a ir a la baja, pues ya fijaros, ¿no?, que hay un espacio suficiente hasta el 1,14 y pico, es decir, que fijaros si hay espacio de caída, estamos hablando de aproximadamente unos 200 pips. Pero como yo el escenario que planteo es alcista, pues en este caso no voy a entrar a valorarlo, ¿no? En este caso, pues si utilizamos las estrategias, vamos a las bandas de Bollinger. Las bandas de Bollinger, como podréis comprobar, hay espacio para la caída, pero hay muchísimo más espacio al alza. Más estamos muy alejados de la media de 20 sesiones, que es lo que indica la media de la banda de Bollinger. Y de hecho, pues esta caída tan repentina y tan rápida, a lo mejor sigue la línea de la caída, ¿no?, lo que estábamos viendo del cambio de tendencia hacia cotas más negativas, pero eso no implica que haya correcciones al alza como la que yo espero para la semana que viene. En este caso, pues yo no quitaría que, por ejemplo, volver a repetir, ¿no?, el mismo precio que estábamos viendo en máximos de la semana pasada, cosa que es posible, ¿no?, porque además, por lo que se acaba de dibujar, ¿no?, pues más o menos podría coincidir con una progresión de la media en este caso. Por otro lado tenemos el MAC, como ya sabéis, que el MAC en este caso, pues fijaros, ¿no?, venimos de un movimiento muy singular, es decir, que venimos de una tendencia alcista clara y una tendencia bajista clara. De hecho, viene perdiendo fuerza, incluso aún habiendo esta gran caída que hemos visto este día, que vimos el miércoles de la semana pasada, se seguía debilitando, ¿no? Fijaros que tampoco ha aumentado mucho la fuerza a pesar de caer con fuerza 2 días seguidos. Y entonces, pues yo creo que esto ya es o va marcando esta posible corrección. Por otro lado, tenemos el RSI estocástico, que ya sabéis que en este caso pues lleva un cruce, ¿no?, en la tendencia alcista. Es cierto que ya llevamos 3 cruces en muy poquito tiempo y eso puede significar poca fiabilidad, pero el problema es que si lo ponemos en consonancia con el MAC, lo ponemos en consonancia con las bandas de Bollinger, pues esto quizás ya nos pueda estar indicando este cambio de tendencia que estábamos esperando. Por lo tanto, yo esperaría esta semana que se metiera en esta zona de juego. Yo no descartaría que llegase hasta los 1,1650, pero tampoco os diría que todas las semanas fuera a ser alcista, como hemos visto que la semana pasada fue bajista, ¿no? Yo creo que una vez que entre en esta zona, empezaremos a ver cómo pivota, por lo menos hasta desde el miércoles, que puede ser cuando se termine de producir esta subida. El jueves y el viernes puede haber un movimiento más lateralizado y más calmado debido a la falta de noticias fundamentales. Por lo tanto, dicho todo esto, espero que la semana se os dé bien, que ganéis mucho dinero, que eso es de lo que se trata, y nos vemos mañana con otro análisis, el de la libra contra el dólar. Dadle un like si os ha gustado, poned un comentario con vuestras opiniones y nos vemos. Un saludo y hasta la próxima.